Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente, bienvenidos a nuestra segunda parte de nuestra sesión de la semana 3, nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Vamos a continuar con la presentación que estábamos abordando en la sesión anterior. Estuvimos revisando acerca del proceso de escritura. Ahora vamos a continuar con los tipos de textos, ¿sí? Es importante que los conozcas, que los ubiques, que los sepas categorizar precisamente pues en esta continuación en cuanto al proceso de escritura, porque cuando nosotros escribimos, igual, ¿qué escribimos? ¿Qué estás escribiendo? ¿Un texto personal? ¿Un texto laboral? ¿Un texto escolar? ¿Un texto periodístico? ¿Un texto literario? Etcétera, etcétera. ¿Sí se fijan? Entonces, tenemos que tener en claro qué es lo que vas a escribir, porque cada tipo de texto lleva sus características, tiene sus elementos. Entonces, escribimos tomando en cuenta esos elementos. Eso es otra cosa también muy importante, porque a veces queremos escribir, pero ¿qué quieres escribir? ¿Cuál es la intención que tiene tu escrito? ¿Persuadir o convencer a través de tu escrito de una idea, de algo? ¿O crear belleza a través de la palabra? ¿O informar acerca de algo? ¿Sí me explico? Siempre que escribimos hay una razón, hay una intención y por lo tanto hay un tipo de texto que se adecua a esas necesidades. Entonces, pues es importante conocerlos así, aunque sea pues de manera general, ¿no? Que los sepas ubicar. Por ejemplo, tenemos textos escolares, textos académicos, que su intención es pues persuadir, instruir, exponer acerca de algún tema, entonces defienden una idea, informan acerca de algo, ¿sí? Son textos académicos o tenemos también, por ejemplo, en esta categoría, no están todos aquí, pero algunos, tenemos los textos periodísticos que tienen la intención de informar acerca de algún suceso, alguna noticia, alguna crónica, algún artículo, una editorial periodística, tienen otra intención. O tenemos los textos literarios, por ejemplo, los textos literarios, ¿qué intención? Ustedes ya lo saben. ¿Cuál es la intención de los textos literarios de manera general? Desarrollar nuestra imaginación, nuestra creatividad. Cada uno de los subgéneros, de los géneros tienen intención distinta. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del género narrativo, pues desarrollar imaginación, creatividad, contar historias, por ejemplo, ¿no? El género poético tiene otra intención, escribir, transmitir emociones a través del arte de la palabra y así sucesivamente. Entonces, dependiendo del tipo de texto que voy a redactar, pues es eh, los elementos que voy a considerar para mi redacción. Y aquí tengo varias tablas, ¿no? Aquí está dividido en textos narrativos. Estos tres son los mismos, ¿sí? El texto literario es narrativo, descriptivo y dialogado, estos tres, estos tres. Y pues está la intención comunicativa, cómo los podemos crear, pues e identificar obviamente a través de estas preguntas, qué tipo de textos son, por ejemplo, los narrativos, novelas, cuentos, noticias, descriptivos, guías de viaje, novelas, cuentos, cartas, diarios, si te fijas, todo esto entra en lo mismo de la literatura. Dialogado, cuentos, obras teatrales, novelas, entrevistas. Bueno, aquí la entrevista, el dialogado, este es
otro género, ¿no? Este es el periodístico. A ver, vamos a leerles. Disculpe, ¿de cuántas cuartillas debe de ser el cuento que se nos pide? A ver, vamos a revisarlo. Siempre me gusta tomar la referencia así de manera muy clara, tomando la referencia tal cual de nuestra actividad. Me gusta leer las indicaciones. Miren, dice, no hay una extensión en realidad, dice, manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento entre 15 y 20 líneas. Claro, aquí está. Me confundí con él de manera oral. De manera oral no se nos da una extensión, pero esa extensión pues más o menos se da justo al considerar las líneas, ¿sí? Las 15, 20 líneas aproximadamente, te puedes pasar unas más, unas menos, no pasa nada. ¿Qué te diría más bien en cuanto a la extensión? Trata de considerar su estructura, ¿no? Que haya un inicio, un desarrollo y un cierre. Eso yo te pediría más que consideres, más que a una mera extensión, sino que tenga su estructura adecuada, inicio, desarrollo y desenlace. ¿Quedó claro, María del Carmen? Gracias a ti. Entonces, bueno, seguimos. Como saben, pues esta presentación se las anexé en el foro de novedades. Siempre, cada semana les anexo la presentación que abordamos. Vamos ahora con el cuento. Recordar, tienes que hacer tú un cuento en esta semana. Ojo, ahí, bueno, ahorita retomamos esos puntos, ¿no? Directamente tomando en cuenta la actividad. Entonces, para empezar, ¿qué es el cuento? Es un subgénero narrativo, para empezar, ¿no? El cuento es un subgénero narrativo, tiene la intención de contar historias, ¿verdad? A través de un narrador, el cual puede ser autodiegético, extradiegético o intradiegético, que es primera, segunda y tercera persona, dependiendo ahí de la creatividad, del estilo de cada uno de ustedes. Permítanme que ahí está, se movió la diapositiva. Entonces, contamos una historia a través del cuento. Un cuento, pues, tiene una estructura, inicio, desarrollo, clímax y desenlace. Hay acciones en el cuento, diferentes momentos, acontecimientos, ruptura de equilibrio, problemas, ¿sí? Pues es que justo, fíjense qué curioso, siempre nosotros evitamos los problemas, ¿verdad? Pero justo, por ejemplo, en el caso de las obras literarias, el problema es lo que le da razón a la historia. Si no hay un problema que resolver, pues entonces, qué chiste, ¿no? De la historia, fíjense qué interesante y podemos mucho aprender pues de ello, que igual todas las circunstancias que acontecen en nuestra vida, pues justo no son para hacernos crecer. Entonces, obviamente, esta historia se cuenta por medio del narrador, pero a través de unos personajes. Ya sabemos que los personajes que vamos a utilizar en nuestro cuento, pues ya están dados. Deben de ser precisamente tomando los mismos personajes, Estrepsiades, Aristófanes, Sócrates, etcétera, los mismos nombres, pero adaptados a un contexto actual. En el caso de nuestro cuento que tenemos que redactar, pues es con base en la lectura de Aristófanes de las nubes. No se nos pase eso, porque luego también hay esos errores. Cuentan bien la historia, pero lo ponen con nombre de otros personajes. Entonces, no, hay que, lo de siempre, revisar un par de veces las indicaciones. También, un buen cuento, pues tiene que tener
un ambiente, tiene que tener un buen ambiente, es decir, un contexto, un espacio, factores físicos y mentales que rodean al personaje. Tiene que haber tiempo, un lapso, ¿qué lapso? Una mañana, una tarde, un año, un siglo, ¿en qué momento se dio esa historia? Tiene una secuencia lógica que sea entendible, espacios físicos, parques, ciudades, casas, bueno, tal cual como lo que nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana. Todo lo que encontramos en nuestra vida cotidiana, pues es eso, ¿no? Acciones, interacciones con otros, personajes, nuestra familia, ¿sí? Y diferentes situaciones que van aconteciendo. Nosotros mismos podríamos hacer un cuento, ¿no? De nuestra vida, una novela de nuestra vida. Tal cual, de ahí la sacan los mismos escritores de lo que les va tocando vivir. Entonces, por eso es tan interesante desarrollar esta habilidad de la escritura, porque esto nos va dando la oportunidad de, pues, de expresarnos inclusive de una manera artística. La clase anterior me preguntaban de algunas frases para iniciar los cuentos y pues aquí les comparto algunas, ya las compartíamos desde la clase anterior. Entonces, este tipo de frases nos ayudan a identificar la estructura del mismo texto. Había una vez, hace muchos años, en un pueblo muy lejano, érase una vez, todo comenzó al comienzo, etcétera. Luego en el desarrollo, nudo, el punto de más alta tensión, y de pronto, inesperadamente, sin darse cuenta, se endeudó muchísimo ya que su hijo estaba gastando mucho dinero en videojuegos o invirtiendo mucho para ser influencer. Bueno, como lo hayan adaptado, ¿sí? Y por último, el desenlace, precisamente, y por último, entonces, finalmente, ¿sí? A ver, les leo. Nos dice Dilberto, tenía la duda respecto hacia si utilizaríamos los mismos nombres. Con su explicación ya me quedó claro. Gracias, Edilberto. Qué bueno, me alegro. Me alegro que siempre estas sesiones pues les vayan sumando. Entonces, pues, ¿qué les compartiría aquí en las actividades, no? Lean muy bien, utilicen el proceso de lectura, viajen a través de la lectura, disfrútenla, lean varias veces las preguntas, lean varias veces sus respuestas para estar seguro de que pues sí transmitieron lo que querían. Entonces, acuérdate que en el cuento que vas a escribir, pues tienes que mantener a los personajes, como acabo de decir, y el argumento debe de ser igual el argumento. ¿Qué es el argumento? De lo que un resumen de lo que trata la historia, pero adaptado a un contexto actual, ¿sí? Entonces, ya les compartí ayer un fragmento, ¿no? Déjenme, denme, a ver, es esta. Déjenme, les comparto otro fragmento de cómo podría quedar ese cuento adaptado a un contexto actual. Mientras, como llegamos ya al final de la sesión, les escucho alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Pueden levantar su mano para abrir el micrófono y escucharles. Por ejemplo, uno de este cuento, ¿no? ¿Cómo podría quedar? Adaptado a algún contexto actual. En una ciudad cualquiera del estado de Jalisco, ahí le puedes poner, ¿no? Dependiendo de tu estado, puede ser, tú lo adaptas a tu estado o al estado que quieras, pero bueno, en una ciudad cualquiera del estado de Jalisco, vivía un hombre de nombre Strepsiades, dueño de una fábrica de tequila. Se casó con una mujer acaudalada,
a la cual le gustaban los viajes, las joyas y todo tipo de lujos. Con el tiempo tuvieron un hijo al que nombraron Filípides, muchacho flojo y egoísta, grosero también con sus padres y con el caro hobby por las motos. Entre la esposa y Filípides llevaron a la ruina al pobre Estrepsiades, que se desvivía por complacerlos, por lo que se endeudó en los bancos, Banamex, Electra y hasta en Coppel al grado de no poder pagar sus deudas. Puntos suspensivos, ahí sigue la historia. Esto quedaría como introducción, ¿verdad? Luego otro que podría ser igual, es el mismo cuento, pero adaptada a la historia, ¿no? A un contexto actual. Érase una vez, fíjense otra forma de iniciar, érase una vez un hombre de edad avanzada llamado Estrepsiades, dueño de una empresa dedicada a la venta de equipos celulares, pero con un hijo apasionado por los mismos, por los teléfonos más nuevos, por lo que el padre no le importaba llenarse de deudas con tal de complacer a su hijo. Debido a esto, el hombre se encontraba preocupado y buscaba una salida fácil. Puntos suspensivos. Entonces, ahí alguna de las ejemplos, ¿no? Que les puede servir. María del Carmen, ¿solo pudieran ser los tres personajes principales o todos forzosamente? Dependiendo de tu historia, pueden ser con los personajes principales es suficiente. Dependiendo de la extensión de tu misma historia, de cómo la vayas a estructurar y demás, pero no hay problema, Mari Carmen. Raquel, muchas gracias, todo muy claro, me alegro mucho. Qué bueno, Raquel. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, comentarios, vamos a terminar nuestra sesión aquí. Recordarles nuevamente también que estamos participando en nuestra actividad tanto en el foro aprendiendo, ¿sí? Tanto en el foro aprendiendo como en la actividad integradora 6, literatura actual y experiencias estéticas. No se olviden de estar compartiendo, es importante también. Por ejemplo, en el caso del foro aprendiendo, estamos compartiendo acerca de qué tan similares son los personajes de los textos que conoces, qué tan vigentes son las formas que ahí se expresan los sentimientos. ¿Has actuado alguna vez como esos personajes? ¿Has experimentado celos, ira? Entonces nos estamos dando cuenta que sí, ya les decía yo en una aportación, somos los mismos actores, pero en diferentes escenarios. Entonces, por eso es que nos identificamos pues con los personajes de esas historias, somos los mismos, ¿verdad? Y luego también en la actividad integradora 6, literatura actual y experiencias estéticas, pues estamos compartiendo en el orden que se nos da, ¿verdad? Primeramente, describir qué es la experiencia estética. Ojo ahí, porque luego a veces eso hace falta. La relación que guarda con la literatura, ¿sí? No solamente lo que es la experiencia estética, sino cómo se relaciona con la literatura. Ah, bueno, pues es que son inherentes porque a través de la literatura disfrutamos y experimentamos dicha experiencia estética, ¿no? Por ejemplo. En la segunda participación, revisar acerca de los contenidos de estos enlaces que nos comparten, ¿sí? Si pueden ser considerados como literatura y por qué, y pues explicar si es posible o no tener experiencias estéticas con las obras publicadas mediante el uso de las tecnologías de la comunicación. Por último, la detonadora, que es, ¿se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? ¿Sí? Entonces,
sigamos compartiendo, cuidando las normas de etiqueta, ¿sale? Entonces, déjenme... se salió la presentación. Ahí está. Leo ahora sí sus comentarios. María del Carmen, gracias, muy bonita clase. Qué bueno, María del Carmen, gracias por tu comentario. Qué bueno poder contribuir, sumar algo que les ayude y que se sientan bien, que la disfruten, es lo más importante. Edilberto, gracias, muy útil sus videosesiones. Gracias, Edilberto, qué bueno. Me motivan ustedes, gracias por ser tan participativos y buena vibra. Gracias a ustedes, Georgina, Noé. Muchas gracias, buenas noches. Te gustó mucho la clase. Qué bueno, Noé, muchas gracias. Me hace sentir muy bien poder servirles, poder no solamente transmitir, pues así simplemente conocimientos teóricos, sino que lo disfrutemos, ese aprendizaje, que nos sintamos cómodos, que nos sintamos, se sientan cómodas también, compañeros, compañeras, todos. Muchas gracias por su participación. Gracias por estar aquí presentes. Cierro con la siguiente frase: el arte de leer es en gran parte el arte de volver a encontrar la vida en los libros y de comprenderla mejor gracias a ellos. André Maurois, muchas gracias. Les recuerdo nuevamente, no se les pase responder las encuestas tanto de su servidor, el asesor virtual, como del módulo. Entonces, pues les agradezco sus comentarios y sigo al pendiente de cualquier duda, necesidad, lo que acontezca. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Hasta la próxima. Pasen bonita noche, buen fin de semana, diviértanse, descansen. Nos vemos. Gracias, bonita noche. Bonita noche, nos vemos.